Amigos, bienvenidos sean todos ustedes a un video nuevo, bienvenidos a una ciudad nueva, bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires en Argentina. En el día de hoy vamos a comenzar nuestro recorrido por los lugares más famosos que visitan los turistas cuando vienen a esta hermosa ciudad. Voy a invitar por favor a que se queden conmigo hasta el final para que sepan cuáles son los lugares que deben visitar cuando vengan a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nos encontramos justo enfrente del obelisco, símbolo de Buenos Aires. El día de hoy un día bastante hermoso, bastante soleado, y los voy a invitar a que por favor no se pierdan ni un solo segundo de este video. Y también vamos a estar respondiendo a una de las preguntas del título del video: si es Argentina uno de los lugares más económicos que ya visité. Amigos, y desde ahora les puedo decir que hemos empezado con el pie derecho. La ruta que estamos realizando está próximo al alojamiento donde me estoy quedando, lo que significa que la mayoría de los lugares que vamos a visitar en el día de hoy pues lo vamos a hacer caminando. Recuerden que caminar es la mejor forma de ustedes pues poder conocer un lugar. Si quieren hacer también un tour, hay un free walking tour que al final del tour ustedes pues le dan una propina de acuerdo a lo que ustedes consideren que es lo justo. Y también hay unos buses turísticos que los llevan a diferentes lugares acá en la ciudad. No vamos a tomar ninguno de esos, vamos a hacer la ruta a pie como les estuve indicando, ya que todos los lugares están próximos al lugar donde me estoy quedando, y es una forma también de poder ahorrar dinero. Algunos centímetros más tarde Nos encontramos enfrente de la Casa Rosada, que es el Palacio Presidencial de Argentina. Una casa presidencial bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en otros países. Por lo general las casas presidenciales siempre están pintadas de colores pasteles, tonalidades blancas, pero acá tenemos la peculiaridad de que la casa está rosada. Este es honorífico, puesto que el presidente de la República no vive acá, sino que acá solamente se encuentra el despacho presidencial, que es donde se toman las decisiones más importantes para la nación. Es un lugar bastante turístico, apenas son las 9:40 de la mañana y ya hay muchísimos turistas en la Plaza 5 de Mayo. Si ustedes también están por acá, deben de incluir definitivamente Casa Presidencial dentro de sus lugares a visitar. Está muy bonita la arquitectura del Palacio Presidencial, también así muy europea. La verdad que Buenos Aires me está encantando, el aire de ciudad europea es algo completamente diferente también a lo que ya estaba acostumbrado a ver en otros países de Latinoamérica, y este es un excelente lugar también para que puedan incluir dentro de su itinerario. Costado de la Plaza 5 de Mayo tenemos la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La entrada es completamente gratis. Dentro se encuentran los restos de José Martí, que fue el libertador de la nación de Argentina, y no solamente de la nación de Argentina, sino también de algunos otros de los países de la parte sur del continente americano. Si están pues puedan acceder, puedan ver la tumba, y también si tienen suerte, como la tuve yo, que aquí les estoy dejando imágenes. Hace un momentito también por acá empezó el desfile, que es el cambio de guardia de las personas que custodian la tumba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y parten desde la Casa Rosada hacia la Catedral Metropolitana. Acabamos de terminar nuestro recorrido por la catedral. Ahora nos vamos a dirigir hacia una librería que es bastante espectacular y está ubicada acá a unas cuantas cuadras de la catedral, y los vamos a hacer a pie. Recuerden que les voy a dejar todas las ubicaciones de los lugares que estamos visitando en la cajita de descripción para que ustedes también los puedan agregar a su ruta de destinos.
Hemos llegado a la librería del Ateneo y vamos a hacer un tour. No vamos a comprar libros, pero sí vamos a ver las instalaciones y los interiores. Unos minutos más tarde. Se está haciendo bastante calor, recuerden comprarse su botellita de agua. Estamos caminando desde el obelisco aproximadamente un poquito más de 2 kilómetros para poder llegar hacia la estatua de Mafalda. Mafalda es un personaje muy famoso acá en Argentina y claro que si estamos acá no podemos perder la oportunidad de pasar a conocer la estatua y a tomarnos nuestra respectiva foto. Y una de las cosas que más me está gustando acerca de la ciudad es la hermosa arquitectura europea. Una ciudad muy bonita, muy organizada, bastante limpia. Buenos Aires, me estás encantando. Si no saben cómo moverse en la ciudad, utilicen el Google Maps. Es lo que he estado utilizando para moverme acá y de verdad que me ha funcionado bastante bien. Tanto así que también he tomado autobuses de transporte público a otro de los barrios que quedan cerca de acá y me ha funcionado súper bien. Las indicaciones a la hora que pasa el transporte público bastante puntual y lo recomiendo bastante. Después de 20 minutos aproximadamente caminando desde el obelisco, por fin hemos llegado al barrio San Telmo, que es donde se encuentra la estatua de Mafalda. Según el Google Maps ya estamos a unos cuantos minutos de llegar. Está haciendo bastante calor, actualmente la temperatura está en 31 grados. He sudado bastante. Recuerden traer algo que los proteja del sol, alguna gorra, algún sombrero. Tomar mucho líquido también para que se mantengan hidratados y algo también con que secarse el exceso de sudor. Bien amigos, y finalmente llegamos a la estatua de Mafalda y sus amigos. Créanme que si vinieron a Buenos Aires y no pasaron por acá, por donde está esta estatua de Mafalda, no han venido. Les voy a dejar en la cajita de descripción la ubicación para que también puedan venir al momento de que se encuentren en Buenos Aires. Está en el barrio de San Telmo y desde el centro de la ciudad caminando son aproximadamente 20 minutos. De igual forma pueden venir en taxi, pueden venir en transporte público. En una de las estaciones que les deje más próximos, el Google Maps funciona bastante bien. Solamente tienen que poner la ruta y el punto de partida y hacia dónde van. Y les va a indicar cuál es la ruta de transporte público que les traerá lo más próximo a la estatua. Y aprovechando que estamos acá junto a la estatua de Mafalda y sus amigos, les voy a pedir por favor que si les está gustando este video hasta este momento, no olviden por favor darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les indique cada vez que tenemos un video disponible en el canal. Y seguimos con nuestro recorrido ahora en el barrio San Telmo. Vamos a ir al Puente de la Mujer, que queda bastante cerca de acá. Así es que vamos en ruta hacia allá y nos vemos en un momento. Después de habernos tomado nuestra respectiva foto con la estatua de Mafalda y sus amigos, bastante cerca, aproximadamente 350 metros, está el mercado San Telmo, que ustedes saben que cada vez que visitamos un país nuevo, los mercados se han vuelto importantes en este canal. Pues vamos allá porque por lo general ahí siempre encontramos comida buena y barata y está bastante cerca. Hemos llegado al mercado San Telmo. Vamos a ver si acá encontramos comida buena y barata. Es una muy buena opción cuando ustedes vengan, que se visiten el mercado. De igual forma les voy a dejar en la cajita de descripción la ubicación del lugar para que también puedan ustedes venir y verificar qué pueden encontrar acá.
Efectivamente encontramos un local llamado La Choripanería. Compré un choripán, el clásico, con una botella de agua y me salió en 5.700 pesos argentinos. Acá en la pantalla les estaré dejando la conversión en dólares y también les estaré dejando la ubicación del lugar en la cajita de descripciones para que cuando vengan al barrio San Telmo también se den una vueltecita por el mercado San Telmo, que es donde está ubicada la choripanería, en el hall de abajo, y puedan también probar el famoso choripán. Estuvo bastante bueno y por el precio estuvo excelente. Y después de haber salido del mercado San Telmo, ahora nos dirigimos hacia el Puente de la Mujer, que queda aproximadamente a 25 minutos caminando desde el mercado, pero nos va a servir para poder bajar la comida. Poco más de 25 minutos caminando desde el mercado San Telmo. Finalmente hemos llegado al Puente de la Mujer. El Puente de la Mujer es una obra del arquitecto español Santiago Calatrava y está inspirado en una pareja bailando tango. Como se pueden dar cuenta, el puente se puede cruzar de un extremo a otro caminando. Yo lo voy a hacer en un momentito, pero aprovechando que estoy acá, les voy a comentar cómo fue que llegué hasta Argentina. Tomé un vuelo desde Santo Domingo con la aerolínea Arajet, que tiene vuelos directos desde y hacia la ciudad de Santo Domingo. El costo del ticket, recuerden que va a cambiar dependiendo de la temporada del año en la que ustedes vayan a viajar, y el vuelo dura aproximadamente 7 horas y 40 minutos. Pueden entrar a la página de arajet.com para que puedan verificar en cuánto les sale el vuelo ida y vuelta en la fecha que ustedes quieren realizar su viaje. Cabe mencionar que esto no es una promoción pagada, para que no vayan a pensar que estoy siendo patrocinado por la aerolínea, pero es bueno siempre tener la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan planear con anticipación y que puedan realizar pues la ruta lo más económica posible. Hasta este momento solamente hemos gastado 5.700 pesos argentinos, que fue lo que gastamos a la hora del almuerzo cuando me compré el choripán ahí en el mercado San Telmo. Es lo único que hemos gastado hasta el momento. Es una ruta bastante barata. Lo único que sí es que tienen que venir preparados para que puedan caminar mucho. Recuerden que de igual forma pueden realizar la ruta pues en transporte público, también pueden realizar la ruta en Uber. Sé que todavía me quedan muchos lugares por visitar acá en Buenos Aires. Espero en una próxima ocasión tener un poco más de tiempo, dar otros barrios y otras ciudades aledañas, pero por lo pronto vamos a dejar el video hasta aquí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video nuevo disponible en el canal. Mi nombre es Billy y nos vemos en un próximo video.